Muchas gracias a todos. Gracias en primer lugar a mis compañeros de CEATS, a mi familia, por darme la oportunidad y confiar un año más en mí. Gracias al público presente, siempre lo diré, para mí sois las personas más importantes de todo evento espírita. Los que me habéis visto en otras ocasiones sabéis que soy muy pesado y doy siempre mis más sinceras gracias a Ninúfar, mi mujer, mi compañera en esta jornada terrestre, por todas las horas que me permite robar de convivencia familiar para dedicarme al estudio y a la divulgación de esta hermosa doctrina. Y por encima de todos, gracias a la espiritualidad amiga, que a pesar de mis limitaciones, de mis deficiencias, de mis tonterías y mis defectos, me continúa dando benditas oportunidades de mostrarme como un trabajador más para divulgar esta hermosa doctrina que hoy aquí nos ha reunido a todos nosotros. Y en especial para tratar este tema que yo me lo he pasado bomba preparándolo. Espero que lo encontréis también un poco interesante. Reflexiones sobre la reproducción asistida y los embriones congelados. El 25 de julio de 1978 nació la niña Louise Brown en Inglaterra, el primer bebé probeta del mundo, es decir, un bebé que empezó su vida dentro de un tubo de ensayo en un laboratorio. Este acontecimiento, sin duda, marcó un antes y un después para la reproducción de las personas, al conseguirse por primera vez la fecundación fuera del organismo humano, la fecundación fuera del organismo de la mujer. El método, ideado por el investigador británico Robert Edwards, consistió en extraer un óvulo de una mujer y fertilizarlo con espermatozoides en un laboratorio. A continuación, el óvulo fecundado se introdujo nuevamente en el útero de la mujer para que se desarrollara con normalidad. La técnica pasó a llamarse fecundación in vitro, más conocida popularmente, sobre todo en los primeros años, como los bebés probetas. Desde entonces, amigos míos, ya son varios millones de bebés que han venido al mundo a través de las diferentes técnicas de reproducción asistida que existen. Es decir, para nosotros han sido varios millones de espíritus que han tenido la oportunidad de reencarnar gracias a estas nuevas tecnologías. Al mismo tiempo que de una manera totalmente lógica, en aquellas familias, en aquellas parejas que no podían tener hijos de un modo natural, pues nacía la ilusión, la alegría, la esperanza. Por todas partes del mundo surgieron y con bastante fuerza los debates éticos, sociales, médicos, jurídicos y religiosos. ¿Cómo se posiciona el espiritismo, la doctrina espírita, ante tan novedoso asunto? Allan Kardec, codificador del espiritismo, nos dice que en los avances y descubrimientos de la ciencia encontramos la revelación de las leyes de la naturaleza, que son las perfectas leyes de Dios. En consecuencia, para el espiritismo, el avance en general de las ciencias y en concreto de todos los temas que tengan que ver con la reproducción asistida es visto con absoluta normalidad y con absoluta naturalidad. Nuevamente, Allan Kardec es bien claro cuando afirma que la doctrina espírita tiene un carácter eminentemente progresivo, que si una nueva ley se descubre, debe asimilarla en el acto, y que el espiritismo no puede cerrar la puerta al progreso so pena de suicidarse. Por tanto, para que el espiritismo no caiga en los errores de otros movimientos que han conducido al inmovilismo, a la intolerancia, al dogmatismo y al fanatismo, debe necesaria convivir con todas estas nuevas realidades, pero sobre todo estar siempre dispuesto a modificar su posición y su opinión ante la evidencia de los hechos que se presenten. Y la evidencia de los hechos nos muestra que la ciencia, sin nombrar ni reconocer específicamente a Dios, nos habla constantemente de Él y de sus perfectas leyes naturales. Porque el ser humano, descubriendo y comprendiendo cada vez mejor cómo funciona la naturaleza en su proceso creativo,
se ha convertido en co-creador. Pero cuidado, en este punto, los científicos, el ser humano, debería tener la suficiente humildad en admitir que está participando de los procesos naturales. Sí, es verdad, que puede manipular e interferir en la vida. Sí, es verdad, pero solo partiendo de algo que previamente ya tiene vida. Por eso son solo co-creadores, pero nunca serán creadores. La reproducción asistida abarca todo el conjunto de las diferentes técnicas y tratamientos médicos empleados para favorecer la posibilidad de un embarazo cuando no se pueden tener hijos de una manera natural. O, si queremos, dicho de otro modo más directo, la reproducción asistida engloba todas aquellas técnicas que tienen como objetivo lograr un embarazo sin que se produzca una relación sexual, que como sabemos es la manera más natural y más tradicional. Las técnicas de reproducción asistida se clasifican en dos tipos principales: la inseminación artificial y la fecundación in vitro, de la cual hemos hablado muy poquito. Vamos primero con la inseminación artificial, que veréis que es un tratamiento muy natural y tremendamente sencillo. Consiste simplemente en introducir los espermatozoides previamente tratados y seleccionados en laboratorio directamente en el útero de la mujer en el momento de la ovulación, acortando de este modo la distancia y el recorrido que separa espermatozoides y óvulo, lo que sin duda va a facilitar el encuentro entre ambos para que se produzca la fecundación en las trompas de falopio del mismo modo que ocurriría en una fecundación natural. Creo sinceramente que desde el punto de vista espiritual y de la reencarnación de un espíritu, en la inseminación artificial no hay ningún problema, no debe haber ninguna polémica, ni debate, ni controversia posible, pues es prácticamente lo mismo que una fecundación natural. Vamos ahora con la fecundación in vitro, los famosos bebés probeta, que veremos que a partir de aquí el tema empieza a complicarse por momentos. La fecundación in vitro consiste, primero, en una estimulación ovárica controlada para lograr que maduren varios óvulos en lugar de uno solo. En los ciclos naturales madura solamente un óvulo. A continuación, la extracción de esos óvulos madurados. Después vendrá la selección y preparación de los espermatozoides que han de fecundar esos óvulos. La fecundación de esos óvulos por los espermatozoides en un laboratorio. Y luego ya el cultivo y desarrollo en una incubadora de los embriones obtenidos. Y el paso final, lógicamente, es la transferencia de esos embriones al útero de la mujer a la espera de que se produzca el feliz embarazo. Pues bien, nos encontramos ya en este punto con una primera cuestión clave a tener muy en cuenta. Y es que las leyes de los diferentes países solo permiten que sean transferidos al útero materno un máximo de determinado número de embriones para prevenir un embarazo múltiple y todos los riesgos que ello conlleva. En España, en concreto, se autoriza solo la transferencia de un máximo de 3 embriones por ciclo, siendo la tendencia actual de las distintas clínicas y centros cada vez más enfocada a transferir solo 2 embriones o incluso ya muchas veces, según las circunstancias, transfieren solamente un embrión. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que durante el procedimiento de la fecundación in vitro, generalmente se van a obtener siempre más embriones viables de los que luego se van a poder transferir a la mujer. Por ejemplo, si obtenemos 5 embriones válidos y solo se pueden transferir un máximo de 3, ¿qué hacemos con los 2 embriones que han sobrado? En España, la ley establece la obligación de conservar todos aquellos embriones viables que han sobrado de un ciclo de reproducción asistida. Siguiendo con el ejemplo anterior, si hemos logrado 5 embriones sanos y solo se pueden transferir un máximo de 3, por ley es obligatorio conservar esos 2 embriones que han sobrado. Estos embriones excedentes que no han sido utilizados se van a congelar
a una temperatura de menos 196 grados en tanques de nitrógeno líquido, pudiendo conservarse en ese estado por un tiempo indeterminado a la espera de la decisión que se vaya a tomar en relación a ellos. No caducan, no se deterioran y no pierden nada de calidad conforme pasa el tiempo. Consecuencia de todo ello, actualmente en España hay miles y miles de embriones congelados, cientos y cientos y cientos y cientos de miles de embriones congelados en todo el mundo. Hay 4 posibles destinos para todos estos embriones congelados. Primero, su utilización por la propia mujer o cónyuge, bien a corto plazo, si ese primer intento de lograr el embarazo no es resultado favorable, o bien en un futuro si la pareja se plantea tener más hijos. Así nos evitamos iniciar un nuevo ciclo de fecundación desde el principio. Segundo posible destino, la donación con fines reproductivos, donde esos embriones congelados sobrantes se van a ofrecer a otras mujeres o a otras parejas. Es decir, sería algo así como si en lugar de que una mujer o una pareja adopte un niño, pues adopta un embrión que se implantará en el útero de la mujer receptora. Tercer posible destino, la donación con fines de investigación, donde la pareja donante será informada en todo momento del proyecto concreto para el que se van a utilizar esos embriones, debiendo firmar una autorización para ello. Y el último posible destino, pues lógicamente, será ya el cese de su conservación sin ninguna otra utilización. Pero hay que tener en cuenta que la destrucción de los embriones solo puede darse cuando la mujer dueña de los mismos ya no se encuentre en edad fértil o cuando el hecho de quedarse embarazada suponga un evidente riesgo para su salud. Una vez en la clínica, el centro ha explicado las 4 alternativas posibles. La mujer o la pareja progenitora deberá firmar un consentimiento indicando el destino que ha elegido para esos embriones sobrantes. Consentimiento que, como mínimo, debe renovarse cada 2 años. Pero la realidad nos muestra, las estadísticas están allá, que actualmente muchas mujeres, muchas parejas, por el motivo que sea, se desentienden completamente de esos embriones congelados, se olvidan de ellos y no responden a la renovación o a la modificación del consentimiento otorgado. Tras 2 intentos de renovaciones consecutivas fallidas, los centros o las clínicas donde están esos embriones quedan como sus propietarios, pudiendo, en teoría, elegir el destino de esos embriones que ahora sí se consideran totalmente abandonados. Volvemos a la consecuencia que dije antes. Actualmente en el mundo hay cientos y cientos de miles de embriones congelados a la espera de decidir qué se hace con ellos, provocando toda serie de dilemas, polémicas y controversias. Y ahora voy a lanzar una de las varias preguntas que lanzaré al aire durante todo este trabajo. ¿Estos embriones sobrantes congelados debemos considerarlos ya como seres humanos? ¿Debemos considerarlos como vidas humanas? Queridos compañeros, espero en este trabajo ofrecer alguna que otra aclaración. Pero me temo que también, estoy completamente convencido de que lo que sí voy a ofrecer son bastantes dudas e incertidumbres. Repito la pregunta anterior. ¿Estos embriones congelados deben considerarse como seres, como vidas humanas? Aquí la embriología no muestra ninguna fisura, no tiene la más mínima duda, es totalmente unánime en afirmar de manera categórica que la vida humana comienza en el mismo exacto en que un espermatozoide fecunda un óvulo. Pero el espiritismo inevitablemente tiene que ir un poco más allá, al contemplar la parte espiritual. Es decir, si en ese embrión que se empieza a desarrollar hay algún espíritu vinculado o no. El espiritismo nos enseña, a lo mejor a alguien le asombra la manera a lo mejor tan fría como voy a explicar esto, pero la realidad es la que es. El espiritismo nos enseña que un ser humano está formado por espíritu, periespíritu, que es el cuerpo espiritual intermediario,
y cuerpo físico. Entonces, si en este caso, en ese cuerpo físico, es decir, en ese embrión que se empieza a desarrollar, no hay ningún espíritu ligado, nunca puede considerarse como un ser humano. Es solo un montón de células, sin más. Por tanto, desde la visión espírita, en los casos en los que hay una fecundación que genera un cuerpo, pero no hay ningún espíritu que se una a ese cuerpo, no hay nada de vida humana. Tenemos solo vida biológica. Entonces creo que al planteamiento hay que darle completamente la vuelta y preguntarse: cuando hay una fecundación física y se inicia un desarrollo embrionario, bien sea de manera natural o en un laboratorio, ¿existe siempre un espíritu destinado para su cuerpo? Es decir, ¿habrá también siempre una fecundación espiritual? Sabemos perfectamente que eso no es así. Ni en la fecundación natural, ni en la fecundación en laboratorio, el hecho de que un espermatozoide fecunde un óvulo quiere decir que luego haya un espíritu que se vaya a unir a ese cuerpo. Y en este punto, amigos míos, nos encontramos a día de hoy, no sé lo que nos deparará el futuro, con un obstáculo totalmente insalvable e infranqueable. Nosotros no podemos saber de ninguna de las maneras si en ese grupo de células que se empieza a desarrollar hay en ese momento algún espíritu vinculado o no. Necesitaríamos tener una especie de espiritoscopio o algo así, que de momento pues no lo tenemos. Veremos, como digo, lo que nos depara el futuro. Bien, en el caso de la inseminación artificial no hay ninguna controversia, duda o debate posible, pues, como dije antes, es prácticamente lo mismo que en la fecundación natural tras la unión entre un hombre y una mujer, con la ventaja de que al introducirse los espermatozoides directamente en el útero femenino, nos ahorramos todo el viaje desde la vagina hasta las trompas de falopio, donde la fecundación se producirá exactamente del mismo modo que tras una unión sexual. Si, como consecuencia de esa fecundación, se une un espíritu, el desarrollo embrionario, en principio, seguirá adelante con normalidad hasta el nacimiento del bebé. Y, si no hay ningún espíritu ligado, en principio el desarrollo no será posible, no será viable, y se producirá un aborto espontáneo que muchas veces podrá pasar totalmente desapercibido cuando ello ocurra en una fase tan temprana de la gestación que la mujer ni siquiera sabía que estaba embarazada, y se interpretará ese aborto natural como una simple regla más abundante o como una regla que se ha retrasado. Vamos a analizar ahora el caso de las fecundaciones in vitro, es decir, fuera del organismo de la mujer. Recordemos que en este tratamiento se va a efectuar una estimulación ovárica para que maduren varios óvulos en lugar de uno solo que madura en los ciclos naturales. Como ya expliqué anteriormente, todos estos óvulos se van a fertilizar en laboratorio y normalmente obtendremos más embriones viables de los que luego se pueden transferir a la mujer. Los que no se transfieren se congelan y aquellos embriones que no se consideran sanos directamente se destruyen, directamente son eliminados. En este punto llegamos a una nueva cuestión clave. ¿Pueden existir espíritus ya ligados a esos embriones obtenidos por fecundación in vitro, especialmente si van a ser congelados? Antes de seguir con la argumentación, vamos a repasar primero, por orden cronológico de aparición, lo que nos enseña la doctrina espírita acerca del momento de la unión del alma con el cuerpo. Vamos, y remarco, por orden cronológico de aparición. Primer libro, ¿qué es el espiritismo?, del año 1859. Se pregunta, ¿cómo y en qué momento se opera la unión del alma con el cuerpo? Respuesta de los espíritus. Desde la concepción, el espíritu, aún errante, queda ligado por un lazo fluídico con el cuerpo al que debe unirse. Muy bien. Sigamos por orden de aparición. El libro de los espíritus, segunda edición del año 1860. La pregunta todavía es más corta y directa. ¿En qué momento se une el alma al cuerpo? Respuesta de los espíritus. La unión comienza en la concepción.
pero no es completa hasta el momento del nacimiento. Desde el instante de la concepción, el espíritu designado para habitar tal cuerpo se une a él por un lazo fluídico que se va estrechando poco a poco hasta que el niño nace. Respuesta en total concordancia con la anterior. Y finalmente, en la Génesis del año 1868 nos dicen que cuando un espíritu debe encarnar en un cuerpo humano en vías de formación, un lazo fluídico, que no es más que una expansión de su periespíritu, lo vincula al embrión que lo atrae con una fuerza irresistible desde el momento de la concepción. Entonces, amigos míos, según la doctrina espírita, no hay ninguna duda posible. En el caso de que exista un espíritu destinado para reencarnar, el momento de la unión inicial del espíritu al cuerpo es en el mismo instante de la concepción. Es posible que luego alguno me quiera estrangular, pero de momento vamos por aquí. Queridos compañeros, os prometo de verdad que mi intención es reflexionar un poco sobre el asunto y razonar con criterio, pero también con la mente muy abierta, usando los instrumentos que el codificador Allan Kardec nos legó, es decir, razón y sentido común, y sin ningún miedo para enfrentar todas las nuevas realidades que surjan. Os recuerdo ahora que el título de la presentación no es certezas sobre la reproducción asistida y los embriones congelados, sino que el título, puesto muy a conciencia, es reflexiones sobre la reproducción asistida y los embriones congelados. Repito entonces la pregunta anterior. ¿Puede existir desde la misma fertilización en laboratorio espíritus ligados a esos embriones obtenidos, especialmente si son congelados? ¿Sí o no? Mirad, hay un hecho que es evidente y por tanto también es innegable. En todo el mundo existen cientos de miles de bebés que han nacido, es decir, cientos de miles de espíritus que han reencarnado gracias al tratamiento de la fecundación in vitro. Por tanto, como nosotros ahora acabamos de ver que la unión del alma al cuerpo es en el momento de la fecundación, eso quiere decir que los bebés nacidos de una fecundación in vitro, bien sea en transferencia directa o bien tras la descongelación de un embrión que ha permanecido congelado, algunos durante muchos años, el espíritu ya estaba ligado al embrión desde el mismo momento de la fertilización en laboratorio. Entonces, siendo consecuentes, hay que admitir que existen miles y miles y miles y miles de espíritus vinculados a embriones congelados por vayamos a saber durante cuánto tiempo. A pesar de todo lo que he explicado hasta aquí, ¿podemos estar seguros de que esto es realmente así? ¿Tiene esto de verdad algún sentido? En la reproducción natural, todo el proceso sigue las leyes de la propia naturaleza. Y el equipo médico espiritual, que sin duda está supervisando el proceso reencarnatorio, puede prever sus pasos, sus tiempos y sus resultados. Y entonces sí, iniciar la ligazón del espíritu reencarnante a partir de la misma fecundación, que es efectivamente lo que enseña la codificación espírita, según acabamos de ver acerca del momento de la unión del alma al cuerpo. Pero en la fecundación in vitro hay decisiones que no dependen para nada del equipo médico espiritual, sino que dependen exclusivamente del equipo médico humano, como es básicamente la elección de los embriones que se van a transferir a la mujer y la decisión de aquellos embriones que no van a ser transferidos. Por ejemplo, si se han obtenido 5 embriones viables y solo se van a transferir 2, ¿cómo sabe el equipo médico espiritual en el momento mismo de la fertilización en laboratorio a qué embrión debe unir el espíritu? Y si luego el equipo médico humano decide transferir el embrión al que no hay vinculado ningún espíritu y el embrión donde sí está unido el espíritu es congelado o finalmente es destruido, ¿qué pasa?
¿Qué pasa con aquellos embriones que permanecen congelados y nunca se van a implantar en el útero de la mujer y que luego, pues quién sabe, pueden ser donados para las investigaciones científicas o finalmente son destruidos? Si no hay ningún espíritu ligado, evidentemente, pues no va a pasar nada. Pero si hay algún espíritu ligado, ¿qué pasa? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Dónde estaría, en estos casos, el proyecto y la planificación reencarnatoria? Sabemos perfectamente que la planificación de una reencarnación lleva muchos cuidados y preparativos por parte del mundo espiritual para que pueda llevarse a cabo con éxito. Porque la planificación y el proceso reencarnatorio de un espíritu es algo muy, muy serio, que no puede depender de unas decisiones humanas, como por ejemplo a la hora de decidir qué embriones se transfieren y qué embriones no se van a transferir. Hay una parte del movimiento espírita que piensa que en líneas generales no tiene ningún sentido unir un espíritu en la fecundación in vitro a un embrión que no se sabe si va a ser transferido inmediatamente o va a ser y permanecer congelado por vayamos a saber durante cuánto tiempo, quedando los espíritus que supuestamente estuvieran ligados a esos embriones a merced de las imprevisibles y caprichosas decisiones humanas. Evidentemente, y esto está fuera de duda, que siempre ha de haber un equipo espiritual supervisando estas situaciones, que ha de tener la capacidad suficiente para saber cuándo puede unir un espíritu a esas primeras células en desarrollo y, por el motivo que sea, cuándo no puede unirlo, a la espera siempre de una mejor y más clara oportunidad si se dan las condiciones necesarias tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito físico. En consecuencia, la idea de que en la fecundación in vitro se une el espíritu en el mismo momento de la propia fertilización en laboratorio parece sinceramente que ofrece muchas dudas, muchas incertidumbres y muchas incógnitas. Vamos a analizar ahora una alternativa que parecería resolver todas estas incertidumbres e incógnitas. Y es el hecho de que en la fecundación in vitro el espíritu no tiene por qué unirse en el momento de la fertilización en laboratorio, sino que puede perfectamente llevarse a cabo esa unión una vez el embrión es transferido al útero materno, bien sea en una transferencia directa, pero sobre todo y especialmente tras la descongelación de un embrión que ha permanecido en ese estado durante vayamos a saber cuánto tiempo. Entonces, de este modo, sinceramente parece que todo encaja mucho mejor. Desde la fertilización en laboratorio hasta el momento de la transferencia del embrión a la mujer, estamos en el campo de actuación de la ciencia humana. A partir de ahí, una vez el embrión es transferido al cuerpo de la mujer, entramos de lleno en el campo de actuación de los espíritus que verificarán la posibilidad o no de unir, de promover la unión de un espíritu a ese embrión. Antes dije, o si no lo dije claramente, di a entender que los espíritus no saben en el momento de la fertilización qué embriones se van a transferir, porque efectivamente es una decisión que corresponde exclusivamente al libre albedrío del equipo médico humano. Pero los espíritus sí saben perfectamente cuándo un embrión va a ser transferido, y a partir de ahí pueden poner en marcha toda la maquinaria y toda la operativa reencarnatoria que crean conveniente. Os dejo leer la siguiente diapositiva y luego comento, porque si leéis los diálogos, los dibujitos y yo comento, no os enteraréis ni de una cosa ni de otra. Bueno, creo que los dibujitos expresan perfectamente lo que voy a exponer ahora. Pero claro, esta otra alternativa presentada va clara y flagrantemente en contra de lo que hemos explicado, de lo que enseña la codificación espírita, el hecho de que había quedado claro que el espíritu se une al cuerpo en el mismo momento de la concepción. Me voy a permitir en este punto, y de verdad que lo hago con mucha humildad,
hacer alguna consideración sobre las enseñanzas espíritas de la codificación en lo que hace referencia al momento de la unión del alma al cuerpo. Y es que en la época de Allan Kardec, 1855 a 1869, no existía ni cabía en la cabeza más calenturienta ni la reproducción asistida, ni la fecundación in vitro, ni toda la problemática de los embriones congelados. Realidades que han aparecido solo más de 100 años después. Por tanto, todo lo que en este sentido se enseña en la codificación espírita, lógicamente, no podía contemplar situaciones totalmente inimaginables en aquella época, sino que todas las preguntas y todas las respuestas de los espíritus se referían estrictamente a lo que entonces se conocía, es decir, la fecundación natural, consecuencia de una relación sexual entre un hombre y una mujer. Como el propio Kardec proclama, el espiritismo es una doctrina dinámica, progresiva, que debe adaptarse siempre a las situaciones que se producen como resultado de los nuevos descubrimientos y de todos los avances de la ciencia y de la tecnología. Lanzo ahora una pregunta al aire. Que quede que esto es claro que es una apreciación mía personal, pero que me apetecía compartir con vosotros, a ver qué os parece. ¿Vosotros creéis que si Allan Kardec viviera en esta época y estuviera actualmente trabajando en el libro de los espíritus, al preguntar eso de ¿en qué momento se une el alma al cuerpo?, la respuesta de los espíritus sería exactamente la misma del año 1860, es decir que la unión comienza la concepción y listo, sin más? Yo, repito, es una apreciación mía personal, estoy plenamente convencido de que la respuesta no sería la misma, sería más amplia, estaría llena de matices, de variantes y sobre todo adaptada a la realidad de nuestra época. O, ¿por qué no?, es más que probable que el propio Allan Kardec, en un desdoblamiento de la pregunta 344, él mismo planteara directamente la cuestión del alma al cuerpo en aquellos casos de la fecundación fuera del organismo de la mujer. Vuelvo a decir, es una cuestión mía personal esta apreciación, ¿vale? Bien. La parte del movimiento espírita que para nada está de acuerdo con esta otra alternativa, argumenta, además de lo que enseña la codificación espírita y que hemos visto, de que el alma se une al cuerpo en la concepción, el hecho de que es necesario que el espíritu esté desde el inicio presente para comandar, a través de su periespíritu, funcionando como matriz, funcionando como modelo organizador biológico, la división celular, empezando a modelar y a diseñar el embrión según sus propias necesidades y según su situación particular. Si el espíritu se uniera en la anidación, como argumentan otros, cuando el embrión ya lleva unos días en desarrollo y por tanto la división celular se ha iniciado, sería algo así, valga solo como ejemplo, si el espíritu llega a la que ha de ser su casa y se encuentra que ya han empezado. Se da cuenta de que a lo mejor no es la casa que él necesita, ni la que le va a ir bien, ni como él lo hubiera empezado a construir. A mí particularmente esta argumentación me parece totalmente legítima, válida y respetable. Bien, aquellos que por su parte defienden que en estos casos de fecundación in vitro el espíritu no se une en el momento de la fertilización en laboratorio, sino en el momento de la anidación en el útero, argumentan, además de lo que hemos visto hace un rato, de que la codificación espírita se refería exclusivamente a la fecundación natural, el hecho de que el alto grado de fluido vital de las propias células embrionarias puede garantizar por sí mismo la división celular durante cierto tiempo sin la presencia de un espíritu reencarnante, porque es un mecanismo totalmente automático y natural hasta el momento de definir claramente los patrones del nuevo cuerpo, lo cual demora unos días. Cuando unimos en un laboratorio un óvulo con un espermatozoide, se consigue el desenvolvimiento de un embrión. Esto está claro y no hay duda. Pero no hay la más mínima certeza de que ese embrión sea viable hasta el momento de la implantación en el útero. Será entonces, en ese momento, cuando se formalice, si interesa, la unión
del espíritu al cuerpo. En definitiva, la formación de cada nuevo cuerpo que el espíritu irá a ocupar empieza en el mismo momento de la fecundación. Esto es innegable y no varía, antes y ahora, tanto en la fecundación natural como en la fecundación in vitro. Es decir, lo que diré ahora es una obviedad, pero a veces no doy para más. Es decir, que para que pueda existir la unión de un espíritu al cuerpo, lógicamente es necesario que primero se produzca una fecundación que genere ese cuerpo. Pero no siempre la unión del espíritu a ese cuerpo tiene inicio en el momento en que el espermatozoide fecunda el óvulo. Y aquí hay que entender de una vez por todas que la unión del espíritu al cuerpo no es algo matemático, no es algo categórico, no se trata de un momento exacto del proceso reencarnatorio, sino que ese momento puede ser variable dependiendo de distintas circunstancias. Y una de esas circunstancias son los casos que estamos tratando ahora de las fecundaciones en laboratorio. Entonces, vamos a establecer y a diferenciar dos momentos claves e imprescindibles en el proceso de la gestación de un ser humano: el de la fecundación y el de la anidación o la implantación. La fecundación, desde el punto de vista biológico, es cuando un espermatozoide alcanza un óvulo y lo penetra, formando esa primera célula llamada cigoto que se divide en dos células y así sucesivamente. Es el inicio del desarrollo de un nuevo cuerpo. Aquí no hay duda posible, repito, tanto en la fecundación natural como en la fecundación en laboratorio. En la fecundación natural, durante los siguientes 5 a 7 días, el óvulo fecundado debe viajar para implantarse en el endometrio, que es una capa mucosa que recubre el interior del útero. De esta manera ocurrirá la anidación del embrión y la formación de la placenta, que será su hábitat natural hasta el momento del nacimiento del bebé. Anidación que es fundamental e imprescindible para que pueda darse el embarazo. Y de hecho es en ese momento, en el de la anidación, cuando se establece de verdad que una mujer está embarazada. Vamos ahora con las fecundaciones in vitro, es decir, en un laboratorio. En las fecundaciones in vitro, el paso número 1, fecundación. El paso número 2, formación del cigoto. Y el paso número 3, formación del embrión, se producen en un laboratorio, es decir, fuera del organismo de la mujer. Tanto si ese embrión se transfiere directamente, como si se hace tras su congelación y posterior descongelación, el espíritu reencarnante se unirá al embrión una vez se implante en el útero materno y tenga posibilidades reales de desarrollarse. Resumiendo, en líneas generales, repito, en líneas generales, digamos que en los casos de fecundación natural, en el organismo de la mujer, la unión del espíritu al cuerpo se inicia a partir de la fecundación. Y en los casos de fecundación in vitro, la unión del espíritu al cuerpo, sí, también puede realizarse a partir de la fertilización, pero puede llevarse mayoritariamente a cabo una vez el embrión se implanta en el útero de la mujer, bien sea en transferencia directa, pero repito, sobre todo y especialmente tras la descongelación de un embrión que ha permanecido en ese estado durante, vayamos a saber, durante cuánto. Lo que está claro es que el equipo médico espiritual decidirá en cada caso lo que hace o lo que no hace. Bueno, después de todo lo que he explicado, que igual alguno tiene la sensación de que por un momento parecía que decía una cosa y por otro momento, cual hábil político, parecía que decía la contraria. Pregunto, ¿pueden o no pueden existir espíritus ligados a embriones congelados? ¿Vosotros qué creéis? ¿Que sí o que no? Yo creo que sí, no. Según el caso, sí. Vale, pues pasa lo mismo que en el movimiento espírita, hay mucha división de opinión. Bien, la respuesta es que sí. Sí que puede haber espíritus ligados a embriones congelados. No hay nada que ni espiritualmente, ni física, ni biológicamente lo impida. Pero hay que pensar que no se tratará, desde luego, de lo más habitual y será en casos muy concretos y puntuales.
Pero lo que debe quedar claro es que ningún espíritu pasará por esta experiencia de estar ligado a un embrión congelado sin que exista un motivo más que justificado para ello. En principio, ha de tratarse de espíritus con compromisos y circunstancias muy serias y particulares, que les llevará a pasar por esta situación, sin duda, muy desagradable y muy incómoda, pero muy importante, también al mismo tiempo que les va a brindar un beneficio en la condición en la que se encuentran. A partir de aquí, existen varios escenarios que se contemplan en los que un espíritu pueda estar ligado a un embrión congelado. Por ejemplo, el espíritu Viana de Carballo, a través de la fiable mediunidad de nuestro querido y admirado Divaldo Pereira Franco, nos dice que en algunos casos, espíritus que huyeron de las pruebas por el camino falso del suicidio permanecen en semi-hibernación, ligados a embriones congelados, aguardando la oportunidad para recomenzar su experiencia, y que ese periodo constituye para ellos la expiación que merecen. Otras posibilidades serían, por ejemplo, la de espíritus que en anteriores experiencias físicas, trabajando como servidores de la ciencia y de la medicina, fueron contra la vida que habían jurado proteger, y ahora se presentan y se sacrifican como voluntarios, contribuyendo para las investigaciones a favor de la vida, vinculados precisamente a organizaciones embrionarias que anteriormente destruyeron en muchas ocasiones. Eurípides Kuhl, en su más que interesantísimo libro Genética más allá de la biología, propone otros escenarios, además de los ya mencionados, que tendrían que ver, por ejemplo, con el caso de espíritus que padecen de un sueño muy pesado y que no tienen más remedio que dormir durante largos años envueltos en sus pesadillas siniestras. O el caso de espíritus que duermen simplemente porque están totalmente magnetizados por sus propias ideas y pensamientos negativistas, plenamente convencidos de que la muerte era el final de todo, y que luego simplemente venía la nada y el sueño eterno. O también el caso de aquellos espíritus que nosotros conocemos como espíritus ovoides, que han perdido provisionalmente su forma, incapaces por ahora de mayores exteriorizaciones y de mayores expresiones, mostrándose como auténticos fetos o amebas mentales. Hay otros escenarios que se contemplan como posibles, pero para no alargarme, creo que con estos 4 o 5 que he presentado ya sirve como muestra. Bueno, a partir de aquí, ¿cómo vivirán esta experiencia los espíritus ligados a estos embriones congelados? Nos enseña el espiritismo que la unión entre el espíritu y el cuerpo solo se completa con el nacimiento, y que mientras tanto el espíritu existe en cierto modo fuera del cuerpo, ligado a él por un lazo fluídico que se va estrechando poco a poco hasta el nacimiento del bebé. Y por otro lado, sabemos perfectamente que la inconsciencia y la turbación natural del espíritu reencarnante se va acrecentando a medida que avanza el proceso de la gestación, cuando esos lazos que unen y vinculan espíritu con cuerpo se van fortaleciendo, se van estrechando, se van consolidando. Como consecuencia de ello, es perfectamente posible entender que el espíritu podrá gozar más o menos de sus facultades según lo avanzado del proceso, porque todavía no está encarnado, sino que apenas está ligado a ese embrión. Y, como en los casos que estamos tratando de fecundación in vitro, los embriones se congelan a los pocos días de iniciarse el desarrollo, normalmente como máximo en el día 5 o en el día número 6. Esos lazos que unen espíritu y embrión son aún muy recientes y por tanto muy débiles. De modo que dependiendo del estado y la condición, nos podemos encontrar con espíritus que esa situación la vivan pues conscientemente, incluso que puedan alejarse del embrión congelado y participar en alguna medida de la vida espiritual, entre comillas, con cierta normalidad. En otros casos, el estado del espíritu no le va a permitir separarse del embrión congelado,
teniendo su libertad restringida, lo que le servirá, por ejemplo, para que pueda meditar acerca de la situación que lo ha llevado él. Y en aquellos casos más graves, más extremos, más severos, hay espíritus que vivirán esa experiencia en un estado de total inconsciencia, envueltos en sus propias pesadillas angustiosas, sin ninguna posibilidad de mantener algo de actividad en el plano espiritual. Fijaros ahora, amigos míos, la caja de Pandora tan interesante que abre la siguiente información del libro de los Espíritus. Nos dicen los Espíritus que durante este primer periodo de la unión entre el alma y el cuerpo, los lazos que unen ambos son aún muy débiles y se rompen fácilmente, pudiendo serlo por la voluntad del espíritu, que retrocede ante la prueba que ha elegido. ¡Qué interesante abrir este debate! Entonces, de esta información, sería correcto deducir que algún espíritu ligado a un embrión congelado podría por sí mismo romper esos lazos y quedar completamente libre en cualquier momento de esa incómoda situación en la que se encuentra. Otra cuestión muy interesante para debatir. El embrión congelado, ¿de verdad que puede disponer de una vitalidad suficientemente fuerte para mantener la ligación y el arraigo con el espíritu reencarnante? Bien, sea como sea, hay que pensar y confiar en que todos estos posibles casos durarán solo el tiempo que los espíritus supervisores consideren oportuno, como un primer paso, como un impasse, como un tiempo de espera hacia una futura reencarnación que se dará siempre en el momento adecuado y conveniente. Bueno, queridos compañeros, está claro que mucho desconocemos sobre temas tan sugerentes, o por lo menos a mí me lo parece, y yo os aseguro que estoy disfrutando como un conguito, no sé vosotros, como los que estamos presentando, donde ha quedado también claro que no todos dentro del movimiento espírita piensan del mismo modo. Yo no sé a vosotros si esto os parece bueno o malo, yo no creo que sea nada malo, al contrario, creo que es sano, porque forma parte del estudio, del aprendizaje y del propio enriquecimiento del movimiento espírita. Pero cuidadín, siempre y cuando las diferentes opiniones se argumenten y no se fundamenten en dogmatismos y en inmovilismos totalmente contrarios a Allan Kardec y a la propia esencia de la doctrina espírita. Lo que es innegable es que el avance de las técnicas de la reproducción asistida han representado nuevas y valiosísimas oportunidades y alternativas para la ciencia de los equipos médicos espirituales, para que puedan unir determinado espíritu a determinado cuerpo en un momento u otro del proceso reencarnatorio, atendiendo a diferentes condiciones, necesidades y circunstancias. Porque no hay que olvidar que reencarnar muchas veces no es nada fácil. Y los equipos médicos espirituales, los organizadores del plano mayor, siempre intentan aprovechar todas las oportunidades que les son ofrecidas. Bueno, vamos ahora un paso más adelante y lanzar al aire otra pregunta. ¿Hasta dónde creemos que podrá llegar la ciencia humana en el desarrollo de las diversas tecnologías que permitan que el cuerpo humano se genere fuera del organismo femenino? Seguramente ahora para nosotros será algo que nos pille muy lejos, pero todo parece indicar que la reproducción del cuerpo humano va a pasar por cambios muy considerables en los tiempos futuros y que la humanidad de esa época verá como algo completamente normal y natural las gestaciones en ambientes extrauterinos, es decir, fuera del cuerpo de una mujer. Rafael Américo Rainieri, amigo personal durante décadas de nuestro querido y entrañable medium Chico Xavier, escribe que una vez le preguntaron a Chico Xavier si él creía que el ser humano se desarrollaría en laboratorio. Esta es la respuesta de Chico Xavier. Miren, los científicos van a fabricar un enorme útero en el laboratorio. Se tardará de 200 a 400 años de que puedan hacerlo, pero lo harán. Fijaros lo que dice ahora. Y ahí
liberarán a la mujer del parto. Y hay algo más. En ese útero los espíritus van a reencarnar sin ningún problema. ¿Sabéis a mí qué es lo que me llama más la atención de estas palabras de Chico Xavier? Pues que constan en un libro editado en el año 1970. No sé cuándo daría la respuesta, pero el libro está editado en el año 1970, es decir, 8 años antes de que naciera el primer bebé probeta. Evidentemente que yo no tengo conocimientos para afirmar o negar si este hecho será posible alguna vez o no, pero desde luego lo que es totalmente innegable es el avance, el evidente y el imparable avance de la ciencia y de la tecnología en todo lo que tiene que ver con la reproducción asistida, con la embriología y con los temas de la genética. Bien, yo siempre he pensado que frente a las limitaciones y a la ignorancia de uno mismo, lo mejor es ponerse a buscar y a investigar. Así lo hice y me encontré, pues que a lo mejor esa predicción de Chico Xavier está más cerca de los que nos podamos imaginar. Porque hoy en día el útero artificial ya es un hecho real. Se trata de una especie de incubadora muy moderna y muy desarrollada. Un dispositivo que permitiría un embarazo externo y el desarrollo de un ser vivo fuera del cuerpo de la madre. Experimentos en este sentido ya se han realizado con relativo éxito con animales. Esta práctica se conoce con el nombre de ectogénesis. Ecto, fuera, exterior, según la cual se desarrollarían embriones en un entorno totalmente artificial. En nuestro caso, el de los seres humanos, se trataría de gestar bebés en úteros artificiales fuera del propio cuerpo de la mujer hasta su nacimiento. ¿Será ello posible llevarlo a cabo de una manera habitual en un futuro? Hay grupos de científicos que creen que este hecho cada vez está más cerca de ser una realidad incuestionable. Esta práctica de la ectogénesis podrá ayudar a prevenir las diversas complicaciones que pueden darse durante un embarazo, evitando poner en riesgo la vida de la madre y del feto, al disminuir, por ejemplo, las muertes y secuelas que provocan los partos prematuros. Muchos teóricos ya hablan, fijaros bien, en total consonancia con lo que decía antes Chico Xavier, muchos teóricos ya hablan del fin del embarazo natural como de la última gran liberación de la humanidad, pero sobre todo de que la generalización de la octogénesis podrá suponer sin duda uno de los mayores avances sociales al eliminar uno de los principales focos de desigualdad que existen en el mundo, como son las condiciones sanitarias del embarazo. Pero lo que está claro es que cuando esto ocurra, antes o después, dejará de tener plenamente sentido la conocida frase, cita bíblica del Antiguo Testamento de la Génesis, eso de: y dijo Dios a la mujer, tantas haré tus fatigas, cuantos sean tus embarazos, y con dolor parirás tus hijos. Evidentemente, y esto está fuera de toda duda, llegado ese momento, cuando llegue, surgirán polémicas, debates y controversias, con opiniones en un sentido y otro. Por ejemplo, ¿estará de verdad la humanidad del futuro preparado para aceptar un hecho de esa magnitud y tan extraordinario? Yo estoy seguro que desde aquí nos puede parecer algo raro, frío, pero con toda probabilidad las generaciones futuras que ya nazcan con eso lo contemplarán como algo completamente normal y natural. Un tema social muy interesante. ¿De verdad que esta técnica estará al alcance de todos? ¿O una vez más quedará en evidencia las diferentes de clases sociales para poder acceder a ellas? Y un tema interesantísimo a nivel espiritual. Si la gestación es, desde un principio, fuera de las entrañas maternas, ¿dónde quedaría esa íntima relación, ese vínculo, esa intensidad de la maternidad, ese intercambio energético, fluídico y emocional entre madre y espíritu reencarnante, necesario, como sabemos tantas y tantas veces, para solucionar problemas y conflictos de vidas pasadas? Recuerdo ahora lo que dije al principio. Espiritismo junto a la ciencia
Por supuesto que sí. Siempre lo contemplamos como algo natural. Ambos se complementan y necesitan ir de la mano. Pero creo sinceramente que después de todo lo que hemos estado estudiando, mucho más importante e interesante sería que la ciencia vaya al lado del conocimiento que aporta el espiritismo sobre la realidad del espíritu inmortal y todas las consecuencias que se derivan de ello. Hay determinados grupos que atacan todas estas investigaciones que hace la ciencia con mucha virulencia, con mucha acritud y violencia, argumentando que son una grave alteración y vulneración del orden divino y que por favor, y que el ser humano no puede de ninguna de las maneras pretender jugar a ser Dios. Comparto con vosotros una respuesta que a mí me parece muy interesante del gran divulgador espírita Richard Simonetti acerca de estas argumentaciones contrarias a las investigaciones científicas. Os voy a pedir, no os puedo obligar porque sabéis que en espiritismo no hay nada obligatorio, pero os voy a pedir que aquellos que de verdad os apetezca me acompañéis leyendo en voz alta la respuesta que da Richard Simonetti a este tipo de argumentaciones, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos allá. Su versión del orden divino es un niño desnutrido, ciudades bombardeadas, actos terroristas, enfermos sin tratamiento, trabajadores sin empleo. Su versión del orden divino siempre será la forma como tratamos a las personas, no como éstas nazcan. Me parece genial. Su versión del orden divino va por el gran divulgador Richard Simonetti, que desencarnó creo que hace 4 o 5 años. Su versión, repito, del orden divino siempre será la forma como tratamos a las personas, no como éstas nazcan. Y ahora ya sí que termino porque oigo algunas barrigas que están curgiendo. Lo que ha quedado bien claro es que ha quedado claro que hay muchas cosas que no están claras. Y evidentemente muchas de las cuestiones que he prometido o que he abierto están ahí sin una respuesta definitiva. Ahora, para terminar, si me permitís soñar y fantasear un poco, que a mi edad soña de las pocas cosas que me puedo permitir, pero quién sabe, ¿por qué no? Tal vez dentro de 100 o 200 años, en una próxima reencarnación, ¿por qué no?, esté yo ya más preparado y capacitado y tenga una oportunidad de presentar nuevamente este trabajo. Y entonces ya no lo titule Reflexiones sobre la reproducción asistida y los embriones congelados, sino que por fin lo pueda titular claramente Certezas sobre la reproducción asistida y los embriones congelados. Y, puestos a soñar y fantasear, ¿por qué no?, me gustaría que, llegado ese momento, por lo menos algunos de vosotros estuvierais nuevamente conmigo para seguir aprendiendo y enriqueciéndonos todos juntos. Hasta entonces, gracias por la atención.